De Mauricio todo el mundo resaltaba que siempre fue un excelente productor. Y eso para mí es un norte maravilloso porque precisamente sí, me di cuenta, sobre todo en el largometraje, la importancia de no deslindarte de tu rol como productor. Esa capacidad de venderte cosas que no existen es una de las cualidades que tiene que tener el director y el productor. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy, contamos con la participación de nuestra invitada especial, Heika Urdaneta. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidos todas y todos una vez más a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano, con el cual seguimos avanzando en nuestra 6ª temporada. Para el episodio de hoy nos acompaña Heika Urdaneta, directora y productora cinematográfica, quien además ha sido miembro de la directiva de la ANAC y de la Cinemateca Nacional bajo la presidencia de Jacobo Penso. Heika, bienvenida a nuestro espacio. Gracias por la invitación, Omar. De verdad estoy complacida de ser parte de esta serie porque, bueno, me siento muy honrada, en verdad, de estar aquí y compartir contigo, que eres una persona que se ha dado la tarea de recopilar tanta información valiosa para las nuevas generaciones y, bueno, para la reflexión también del mismo cine. Gracias, Heika. Y bueno, finalmente estamos acá. No ha sido fácil. La agenda de las cineastas mujeres parece que es un poco más complicada que la de los cineastas hombres. Y creo que es porque pareciera que tuvieran más trabajo, cosa que me parece estupendo. Regresando un poco a nuestro formato, me gustaría que nos hablaras un poco de tus primeros años de vida. ¿Cómo era Heika de niña? Tuve una infancia muy feliz, en verdad, y vengo de una familia que no tiene nada que ver con el cine. Mi papá fue coronel del ejército, mi mamá socióloga, mi papá también fue economista. Ellos terminaron sus carreras ya estando casados, o sea, con sus hijas ya grandes. Como mi mamá terminó de estudiar sociología cuando yo tenía 12 años y mi papá terminó la universidad en la Católica cuando ya yo tenía 18. Entonces es muy interesante porque compartí ese momento de ver a los padres trabajadores que tuvieron que primero enfrentar el trabajo para luego concluir sus carreras universitarias. Entonces, bueno, con mi mamá tuve el universo de la Universidad Central, porque también en algunas oportunidades la acompañaba. Y con mi papá, la Universidad Católica, no lo acompañé porque ya yo era mayor, pero sí al final éramos compañeros de estudio de la misma universidad, fuimos egresados de la misma universidad y eso nos llenaba de mucha emoción de la Católica. Mi papá tuvo que estudiar de noche, no podía ir con su uniforme a la universidad. O sea, todo el tema militar, que era como vedado en los espacios universitarios, también lo manejaba con mucha mano izquierda, pero entró con 300 alumnos y se graduaron solamente 20 y pico, y él se enorgullecía mucho de decir eso. Entonces, en esa infancia mía, rodeado de estos padres que no tenían nada que ver con arte, sin embargo, ellas eran muy admiradores del arte. Mi mamá me llevaba al teatro universitario, donde yo ahí vi por primera vez una función de títeres, lo cual me fascinó, el uso de la luz, los colores, esa magia que se producía en esa caja oscura, esos personajes que contaban un cuento y a mí me divertía. Ese espacio de la universidad, del espacio del teatro universitario, tan impactante, ¿no? Esos espacios arquitectónicos que, quieraslo o no, a un niño a eso lo toca. Estas obras de arte, los accesos en forma, como si fueran grandes toboganes, te invitaban al niño también a la parte lúdica, ¿no? Y esto me fascinó. Y bueno, una de las cosas que también fue para mí muy divertida en mi infancia fue
el hecho de que yo vivía en una calle ciega. Yo vivía en la urbanización Piedra Azul, en Baruta. Eso era una urbanización nueva para clase media, donde había también varios militares que vivían y, bueno, gente, comerciantes, etcétera, ¿no? Pero en la calle mía era una calle ciega, muy divertida, porque era como una cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, y entonces muchos de los niños iban a jugar allá porque se lanzaban desde arriba, era una bajada, y eso se jugaba de todo, se tiraban en patineta, bicicleta, patines, y entonces mi vida transcurrió en esa sub y baja, en esa calle, con cuidados en las esquinas de que no fuera a venir un carro, pero era un mundo físico muy sabroso de compartir, de paso, una cosa que era increíble. Mi mejor amiga se llama Delia Roldán, que todavía es mi amiga hoy en día. Tengo esa gracia de tenerla todavía como amiga. Su papá tenía una fábrica de parques, se llamaba Parques Roldán, y entonces nos construyó una carrucha gigantesca donde nos montábamos todos los niñitos de la cuadra, desde la esquina para abajo. Pero en esa cuadra se desarrollaban mis juegos. Y yo era la mayor con mi amiga Delia y todo el resto de los niñitos eran chiquitos. Esos niñitos, donde estaba mi hermana Alejandra, que hoy en día es psicoanalista y gestora cultural, a la cual amo, por supuesto, mi hermana era como la edad de todo el resto de los niñitos, que eran 2 años menos, 3 años menos que yo. Entonces con esos chamos organizamos funciones teatrales. Organizábamos bailes. Yo me iba 2 o 3 tardes a bailar a casa de mi amiga, organizábamos coreografías y entonces allí surgió la idea de hacer unas obras de teatro, cosa que me llamó la atención porque eso venía del teatro universitario, de estas funciones infantiles. Y entonces empecé yo a escribir mis pequeñas obritas. Las obras eran que si una era del colegio, críticas, todas eran críticas a los profesores, críticas porque no quería ir a la iglesia los domingos, críticas, o sea, la familia, todo eran pequeñas cosas que eran divertidas, que pretendían sacar en el público, por supuesto, algún tipo de risa. Todo era de ese tipo, pero cositas cortas. Entonces organizábamos ciertos fines de semana en el espacio de mi amiga, que tenía un garaje inmenso. Para los papás los invitábamos, los papás de todos los niñitos, y eso se llenaba, imagínate, porque éramos como 12, 13 niñitos, y entonces había vestuario, había maquillaje, había todo, y los papás llegaban y les cobramos $1.50 por la entrada, y aquellos padres felices, porque todo el mundo tenía una participación, aplaudían. La horita era cortita, no sería más de 10 minutos, máximo 15, y entonces los papás, bueno, aplaudían, y entonces le decíamos, ok, pero ¿quieren que la volvamos a repetir? Sí, decían los papás, entonces le volvíamos a cobrar otra vez. Bueno, tienen que pagar otra vez $1.50. Bueno, se la podemos dar $1 porque es la segunda vez, y entonces cobramos. Luego de allí ya vino pues la vida más que tiene que ver con pues el aprendizaje, el ir al cine, ver las películas que estaban de moda, que por supuesto a todos los cineastas nos pega, nos encanta. Pero yo recuerdo en aquella época que yo vivía muy cerca de Concresa, el centro comercial Concresa, las películas que estaban en ese momento de moda eran que si Fiebre del sábado por la noche, Grease, todo ese tipo de películas, que eran unas películas para el gran público. Pero eran películas que se desarrollaban en Estados Unidos, musicales, John Travolta, Olivia Newton-John, o sea, todo eso que estaba de moda. Me gustaba todo el tema de ver la ciudad de Nueva York, todo eso que nos atrae de esa época, pues esas películas, ¿no? Este mundo neoyorquino, esta fuerza que tenían estas películas, desadaptado en Nueva York, este muchacho italiano que quería pertenecer a esta sociedad y que nunca iba a pertenecer porque era otra cosa y tenía su valor propio. Eso me encantaba, y esa guapura de esos actores, que eso todavía hoy en día, por supuesto, acompañan ese fenómeno del cine de masas, ¿no? Bueno, este primer encuentro con el cine no fue un encuentro donde yo dijera, yo quiero hacer eso, pero sí fue un encuentro donde me llamaba la atención esos mundos donde uno penetraba, que no eran los mundos de uno, eran otras vivencias, otras culturas, etc. Una de las cosas también que de alguna manera me fueron encaminando hacia el cine fue el hecho de que mi papá leía mucho. Era un gran lector, entonces se la pasaba con un libro en la mano. Libros de misticismo, Ouspensky, el otro autor, la Madame Gurdjieff,
la energía universal, todos los temas místicos. Aparte de las lecturas que él hacía, le encantaba leer una novela X, se leía su novela en tiempo libre, le encantaba la lectura. Y por supuesto los primeros libros que él me regaló también fueron como grandes tesoros, ¿no? El último Mohicano, me acuerdo que me regaló, eso fue... Y era una lectura que para mí no era para nada atractiva, porque yo decía, papá, para que me leas, este es un libro de varones, porque me regalaste el último Mohicano. No, léelo, te va a encantar. Lo empecé a leer y me medio gustó. Le dije, no, papá, no, este no lo pegaste nada. A ver, El Principito. Ahí sí, por supuesto. Claro. Me regaló Mujercitas también. Ya que le critiqué lo otro, me salió con Mujercitas y ahí no podía. No te puedes quejar, porque eso sí. Y eso, por supuesto, me encantó. Huckleberry Finn me fascinó, de Mark Twain, me fascinó ese libro. Y bueno, esa lectura de alguna manera me fue abriendo, ¿no? Como otros universos en mi cabeza, que ya no eran los universos del cine, de lo que yo veía, sino lo que estaba en mi cabeza, ¿no? Lo que yo podía crear, recrear, identificar como cosas de mi mundo, ¿no? De mi etapa de niña, porque eran libros que tenían que ver con niñez, con juventud, ¿no? Con sensaciones, ¿no? Sensaciones nuevas para una adolescente. Por ejemplo, Huckleberry Finn se vive mucho, en Mujercitas también. Y desde mi niñez era acompañar el cine de los domingos en la casa, que todos veíamos. Eso era un ritual. El cine de los domingos de Venevisión. Era que nos reuníamos a comer frente al televisor a ver la película el domingo. Y había películas fabulosas, pero increíbles, donde yo veía que la emoción de mi papá era una cosa que yo la compartía plenamente, porque después de la película o en el medio venían los comentarios. Sobre lo que estaba pasando, ¿no? El drama que se estaba viviendo, Charlton Heston, no, mira, este hombre no creo que pueda lograrlo, ¿no? Él cometió un error allí, pero ¿por qué, papá? No debería ser. O sea, comentarios de ese tipo, y veía la emoción de él, ¿no? Por supuesto, le encantaban las películas de guerra, las películas que tenían que ver con su mundo del ejército, las películas de la Segunda Guerra Mundial. Pues entonces eso, de sentarse frente al televisor a ver cine, más que ir al cine, fue lo que también me atrajo mucho de ese mundo, ¿no? El hecho de yo saber cómo se podía conmover mi papá con eso, ¿no? Mi mamá iba y venía, también se conmovía, ¿no? Pero la conmoción de mi papá ante las películas, ante los libros, todo ese tipo de cosas, creo que fue significativo para mí. Heika, ¿y en qué momento crees tú que el cine pasó de ser una distracción, una noble distracción familiar y personal, para convertirse en una aspiración profesional? Bueno, yo recibí una beca para estudiar ballet en del INCIBA, en la Academia Interamericana de Ballet. Allí ya entro a ser yo protagonista del arte, de alguna manera, aprender un arte yo, con mi cuerpo, usar el espacio, el mover en la coreografía, mover el cuerpo en el espacio en grupo, ¿ok? Ver la direccionalidad que daba nuestro maestro Mario Ignisi, que en esa época era un profesor muy respetado que vino a Argentina. O sea, el hecho de yo estar allí, ya yo era de alguna manera parte del oficio del cine. ¿Por qué? Porque allí yo era una especie de actriz, era protagonista de algo, era parte de una masa que se movía. Y allí tú vas tomando pues todos los elementos de una escena que se forma cuando armas una coreografía, ¿no? Cómo se usa el espacio en diagonal, frontal, cómo nos vemos, dónde buscar la luz, el ritmo de la música, cómo romperlo, cómo fragmentarlo, la visión del coreógrafo que nos está viendo. Allí yo me identificaba con lo que estaba haciendo el maestro. Yo decía, me fascinaba diciendo, él nos puede mover, pero de una manera increíble de derecha a izquierda, y tenemos que hacer esto, y para lograr el objetivo, y me encantaba el final, ver cómo todos nos organizábamos para lograr eso. Eso creo que ahí empezó ese amor por lo que sería el hecho del espectáculo, de lograr en el otro eso que también producía en mí. Estudié como hasta los 17, 18 años, y luego de ahí ya vino la etapa de la universidad, que iba a estudiar. Yo no sabía qué estudiar. Yo decía, quiero estudiar algo que tenga que ver con arte, pero yo no quiero ser un artista que no tenga trabajo. Y entonces yo decía, ¿qué voy a estudiar? Arte en la UCB.
Yo había acompañado a mi mamá a la UCB y lo que veía era un poco de gente tirada en el piso, estudiando. No me gustaba lo que veía. Yo decía, los estudiantes aquí, ¿por qué se tienen que sentar en el piso? Y andan con cholas de cuero. El olor que era como un olor de un monte quemado siempre. No, mentira, estoy exagerando, pero sí no quería estudiar en la Central porque la carrera de arte me parecía una cuestión muy abstracta. Yo decía, ¿cómo voy a trabajar con eso? Y descubrí, yendo a la Católica, que me iba a inscribir en economía, cosa que no sé de dónde me salió, descubrí que existía comunicación social y dije, no puede ser, una carrera que tiene que ver con televisión, me encanta. Me encantaba el hecho de la televisión al comienzo y luego allí vi la materia cine y me fascinó, por supuesto. Obviamente habían buenos equipos, podía estudiar, podía trabajar en algo en específico, podía ser periodista si la cosa no iba bien, pero el ambiente de la universidad, la creatividad que había para producir las cosas entre los estudiantes. Estaba mi profesor Ricardo Jabardo, que me encantaba, era un profesor, un joven cineasta de la época que nos influyó mucho con su pasión por el cine, su pasión por hacer. Estaba también como profesor Enrique Lazo, que sus clases eran encantadoras, o sea, todo el mundo entraba a las clases de Enrique, por supuesto, era muy divertido y con comentarios muy atinados también acerca de todo lo que era ser creador y sus vivencias en Londres, o sea, todo eso nos fascinaba. Y bueno, luego de allí, bueno, empecé a hacer mis cortometrajes y me encantaba, o sea, mis cortitos con Super 8, la típica cosa que uno tiene ese contacto con el film, ya mis primeros trabajos me emocionaban muchísimo. Por supuesto los hice con mi propia familia, mi hermana y mi cuñado fueron los protagonistas del primer corto. Se llamaba Contacto 545 con un televisor, me acuerdo. Bueno, disfruté mucho de eso. Después hice otro corto más, también con mi familia, pero más ampliada, en casa de mi abuela. Vivencias que me marcaron porque me gustó mucho el proceso. Y la tesis que hice también, que tenía que ver con lo que traía del baile clásico, del ballet, del cuerpo, que era sobre los vendedores del mercado de Quinta Crespo, cómo se movían. Una aproximación praxeológica, se llamaba la tesis, al cuerpo, ¿no? La gestual, ¿okay? Todo lo que es el gesto de los vendedores. Muy interesante y de ahí salió un pequeño documental también. Bueno, todos esos ejercicios me aproximaron al hecho cinematográfico y me hicieron entender que me atraía pues seguir en esa línea del cine, que no era fácil. Por supuesto que una cosa es estudiar, pero otra cosa es la realidad. ¿Cómo voy a entrar yo entonces aquí a hacer cine en este país? Eso me parecía que era como un pequeño grupo, que era inaccesible. Y entonces tuve la oportunidad de entrar a través de Carolina Oteiza en la película El Escándalo de Carlos Oteiza. Y bueno, ese fue mi primer encuentro con el mundo del cine. ¿Qué hacías allí? Ahí hice asistencia de producción. Estaba Almeida allí. Ahí estaba Antonio Almeida. Sí, ¿cómo te acuerdas tú de eso? Bueno. Ah, mira. Sí, Antonio Almeida, que fue también una especie de mentor para mí, porque por supuesto él era el productor ejecutivo y tenía ese ejército de asistentes de producción que todos éramos unos jojotos, nos enseñaba, era un profesor, nos decía, tienes que tener el cuaderno, todo lo tienen que anotar, dividido así, entonces no, a cada rato era como estar en una clase con él. Entonces fue una experiencia muy grata y muy fuerte para mí, pues entrar en la producción de esa película y entrar en contacto con Carlos, pues era una producción complicada, pero se lograron los objetivos y bueno, entré en el mundo del cine, entré en esa fascinación de lo que es estar en un rodaje, los actores, el set, el respeto que se siente allí, toda esa estructura bien aceitada y el cargo de asistente de producción es un cargo muy fuerte porque tienes que en verdad tener esa capacidad de organización, de ser como una especie de monje que todo lo tienes que resolver en la medida en que puedas y eres como un eslabón donde resuelves, tienes que hacerlo, pues. Y eso lo aprendí con Antonio Almeida, que de verdad se lo agradezco mucho. Esa pasión que ponía en enseñarnos a todos las cosas y creo que lo logró muy bien porque fue una experiencia para mí importante para pues decidirme también a seguir, ¿no? En esto. Heika, luego de esta experiencia iniciática con Oteiza y con Almeida en El Escándalo,
Entiendo que también trabajaste con Mauricio Wallenstein y con Mario Mitrotti. Háblanos un poco de esa experiencia. Mi primer trabajo fue con el cineasta Carlos Oteiza, con El Escándalo. Después hice otras asistencias ya de dirección como la película Con el corazón en la mano de Mauricio Wallerstein. Ahí fui segundo asistente de dirección. El primero era Edgar Larrazábal. Para mí fue bien importante esta película porque, bueno, era estar en los hornos de Sidor, o sea, la segunda asistencia tiene mucho que ver, por supuesto, con todo lo que se necesita para que esté frente a pantalla, ¿no? A tiempo. Y bueno, fue una tremenda responsabilidad. Bueno, yo tengo el cuento con esa película que a mí Mauricio me votó. Estando en medio del rodaje me votó porque hubo un malentendido con una de las órdenes. Yo tenía que trasladar el personal de un lugar a otro. Yo estaba esperando una orden que me diera el primer asistente. Yo no la capté porque los radios no funcionaban. Y cuando ya al final decidí moverme, estaba cayendo el sol. Y todo el equipo llegó tarde ya con el sol abajo y ya no se podía hacer la escena. Imagínate tú. Eso es un error horrible. Por supuesto, Mauricio me votó. Y entonces yo le dije, disculpa, Mauricio, no sé qué, no se va a volver a repetir. Estás tú votada, Carjita, estás votada. Y yo, Dios mío, qué horror. Y entonces yo llorando como no tienes idea. Y entonces el asistente de dirección, Edgar Larrazábal, me veía que yo estaba como hablando sola. Yo iba en el autobús, iba hablando sola, como diciendo, ¿por qué lo hice? No sé qué. Aquel cosa que en el dramón que yo me tenía que ir. En la noche, en la cena, me le acerco a Mauricio y le digo, disculpa, Mauricio, yo sé que estoy votada, pero yo voy a seguir trabajando, no importa, no me pagues. Y entonces, bueno, está bien. Y entonces, bueno, así me quedé trabajando una semana completa, yo con aquel llanto interno, pero feliz dentro de todo porque estaba ahí. Para mí era una cosa maravillosa estar en esa película. ¿Y te pagaron? Ah, no, esa semana no me la pagaron. Y entonces, pero después al final de esa semana, Mauricio me llama y dice, estás contratada de nuevo, pero no las vuelvas a poner. O sea, una cosa así que dije, Dios mío, gracias. Yo estaba feliz porque estaba tenía a María Conchita Alonso, siendo yo segunda asistente de dirección, tenía que encargarme de María Conchita, que en esa época era una actriz muy de moda, estaba muy de moda, estaba Daniel Alvarado, o sea, el rodaje era súper intenso, hubo unas escenas muy intensas, muy interesantes, en las que, bueno, aprendí muchísimo estando en el set con Mauricio, sobre todo ese liderazgo que él tenía en el set, esa claridad de lo que quería, ¿no? Para mí siempre era importante cuando estaba con los directores ver cómo ellos manejaban las situaciones, ¿no? Y en el caso de Mauricio, esa pasión que ponía, esa claridad, ese trabajo actoral que se traslucía en la pantalla, ¿no? Esa claridad técnica que tenía. Y sobre todo, de Mauricio, todo el mundo resaltaba que siempre fue un excelente productor. Y eso para mí es un norte maravilloso, porque precisamente sí, me di cuenta, sobre todo en el largometraje, la importancia de no deslindarte de tu rol como productor, porque siempre tienes que tenerlo todo en la mano, no dejar ese equilibrio entre el que dirige y el que produce, tiene que existir, no te puedes deslindar de ese rol. Y Mauricio lo hacía, pero de manera muy eficiente. Para mí fue un súper rodaje y la película tenía una energía muy vibrante. En el caso después de Mario Mitrotti también fue una coproducción con Colombia, un director también muy apasionado. También compartí con actrices como Sonia Infante, que era la protagonista, y bueno, un rodaje muy interesante también, muy intenso. En general, tuve oportunidad de trabajar con directores. Bueno, también compartí con Thelma Urgelles una cosa para televisión que hizo que se llamó Taxi, muy interesante. También, bueno, vi toda esa cualidad de pasión, organización, lo consecuente que tiene que ser un director de estas personas que eran seres maravillosos. Alida Ávila, también trabajé con Alida, que después hizo una película también de Sucre, pero yo trabajé con ella para televisión también, para unos unitarios para televisión. Una mujer increíble, escribía, dirigía, también muy apasionada. Sé que una de las características del director tiene que ser apasionado y convencer a todo un grupo de personas de que ese sueño es el sueño de ellos. Es una cosa totalmente loca. O sea, tú convencer de que lo que tú tienes en tu cabeza también tiene que ser la pasión de todo el grupo. Eso me parece fascinante. Eso se percibe también se lo percibí en Diego Riz, que es cuando compartí lo de la junta directiva de la ANAC con él.
y el mismo Carlos Aspurua, una gente que te sabía convencer. Entonces, ese convencimiento, que es el que tiene que también tener el productor ejecutivo, esa capacidad de venderte cosas que no existen, es una de las cualidades que tiene que tener el director y el productor. Y eso para mí es algo fascinante, porque luego después que tú estás creando sueños de castillos en el aire, ves a los sueños caminando en la vida real. Cuando ves a los protagonistas de la película, o sea, los personajes que están en tu cabeza, de repente los ves caminando en el set. Ah, mira, pero si, y ese personaje además te habla y te dice cosas a ti, y te recrimina cosas a ti, o sea, es como Pirandello al revés, o sea, en vez de 10 personajes en busca de autor, o sea, 10 personajes que están hablando con el autor, o sea, no es que están buscando, te encontraron y no solamente te encontraron, sino que además te van a perseguir y te van a preguntar y te van a atormentar incluso, porque están enfrente a ti, son actores que ya son personajes y que están confrontándote con un mundo que tú mismo creaste, para que esa realidad sea una realidad para todo el mundo. Entonces, todo eso a mí me parece fascinante y bueno, en el set yo aprendí eso con estos directores y bueno, este mundo mágico que se vive en las películas, ¿no? Y bueno, que creo que es lo que fascina a todas las personas que se dejan seducir por este mundo del cine. Luego de este intenso aprendizaje, en donde creo que una vez más se pone en evidencia que el cine se aprende haciéndolo, creo que tu contacto inicial con Antonio Almeida desde la película El Escándalo es lo que de alguna manera te sirve de enlace para integrar el equipo de producción y de dirección de la serie de televisión Los del Galpón. Correcto, así es. Ahí llegamos a Los del Galpón, que era para mí una experiencia muy interesante porque era trabajar en una serie de televisión. De alguna manera la televisión para mí en esa época era como la posibilidad de hacer cosas consecutivamente, ¿no? A diferencia del cine, porque yo no pertenecía al medio cinematográfico. Cuando se me ofrece estar en una serie de televisión, yo dije, aquí puedo aprender muchísimo, porque ¿cuántos capítulos no se pueden hacer acá? Y sí fue una serie de televisión muy interesante porque, bueno, se pretendía hacer algo muy bueno. Se llamó José Ignacio Cabrujas, estaba Olegario Barrera también en una época. José Alcalde creo que también estuvo, ¿no? José Alcalde llega porque creo que Olegario Barrera no podía, porque es que se fue extendiendo mucho la preproducción, porque se tardó mucho la revisión de los guiones. Había un grupo de guionistas que iban trabajando los guiones, pero se fue extendiendo de más el proceso de la preproducción. José Alcalde yo lo conocía por Sergio. De alguna manera llegó el nombre de José Alcalde. No sé si lo propuse yo, ya no lo recuerdo, pero José no había hecho dirección de televisión, y entonces, pero tenía una vasta experiencia como director, como editor, hasta director de fotografía. Entonces, José Alcalde acepta el reto y entonces se mete a hacer dirección de televisión y ahí empieza su carrera como director de telenovelas también, porque después de allí estuvo un largo rato haciendo dirección de telenovelas, no sé si en Radio Caracas. Entonces José dirigió un cierto número de capítulos, luego llamaron a otro director que tampoco pudo dirigir y entonces, bueno, de alguna manera pude tener la oportunidad yo de llegar a dirigir allí, lo cual para mí fue maravilloso, porque era tener toda la estructura de un canal de televisión para mí, en el sentido de que todos los días tenía actores, cámaras, guiones, o sea, toda esa disposición para yo dirigir eso. Y eso para mí fue una gran oportunidad y se lo agradezco a Antonio Almeida, por supuesto, también. Además de haber ya tenía el contacto con todos esos niños artistas y también está el tema infantil, pues que ahí empieza, de alguna manera, empieza ese contacto, ¿no? Con el mundo de los niños, ¿no? El contacto con los niños actores, su universo, que me llamaba tanto la atención. Bueno, Heika, yo creo que esta experiencia de trabajar con niños y con niños actores en la serie de Los del Galpón, de alguna manera te sensibilizó para que posteriormente, con tu primer cortometraje, Luna Urbana, abordaras el tema de la infancia abandonada. Correcto, así es. Eso fue un proyecto muy lindo que se llamó 7x1, un proyecto que nació de una necesidad que teníamos, un grupo de gente joven de entrar a tener los dineros de Foncine en esa época. Queríamos hacer un corto. Yo había intentado
ya 3 veces meter mi proyecto y no salía, obviamente. Claro, estaba empezando, ¿no? Era difícil. Pero 7x1 le ofreció la posibilidad a un grupo de jóvenes cineastas hacer su primer corto. Y es una estructura que estaba muy blindada. Teníamos a Tango Bravo como aliado, Diana Sánchez, que era como nuestra madre superiora, Philip Toledano, Futuro Films, toda una estructura muy bien armada, y verdad que yo felicito toda esa posibilidad que se dio en esa época, Sergio Curiel, el productor ejecutivo, para poder lograr que esa locura de que 10 personas hicieran su cortometraje con el presupuesto de un solo cortometraje. ¿Qué era exactamente 7x1, Heica? Eso fue una idea que surgió en los pasillos de Bolívar Films, donde Sergio estaba en ese momento haciendo postproducción, edición, montaje de películas, junto con Carlitos Villegas, y surgió la idea de que, mira, ellos empezaron a hacer noticieros, decían, pero con este material se puede hacer un cortometraje. ¿Por qué nosotros no hacemos un cortometraje con esto? Y entonces empezaron y se armaron una cosa loca, porque imagínate el trabajón que ellos se pusieron en la cabeza. Vamos a hacer un concurso donde vamos a llamar a jóvenes cineastas, gente que quiera hacer su primera película, para que hagan un guión. El guión no puede ser de más de 4 minutos, ¿okay? Lo cual es una limitación enorme para una persona cuando está empezando. Y vamos a llamar entonces a la gente de cine. Claro, lo que pasa es que Sergio tenía contacto con el mundo del cine, porque ya él, desde muy jovencito, desde los 20 y pico de años, 22 años, tenía contacto con profesionales del cine. Para él era fácil. Él conocía a Iraida Tapias, David Suárez, o sea, toda la gente. Llamaron a las personas que querían hacer cortometrajes. Por supuesto, se llenó, 100 y pico de solicitudes. Y eso fue muy lindo, ese proceso. ¿Quién financiaba eso? El CENAC, o sea, él no lo financia, íbamos a proponer al CENAC, ¿okay? Pero ese proceso previo no hubo dinero para eso. Eso fue sencillamente llamar, mira, tenemos esta idea, nuestra idea es meter este proyecto al CENAC, y recibimos una ayuda fabulosa de todos esos profesionales, o sea, muy amorosa. ¿Cuáles eran las reglas que dominaban la producción de estas 10 películas? 2 días máximo de filmación. Tú tenías que cumplir tu filmación cuando te tocaba. No te podías pasar porque afectabas el plan de rodaje del otro, ¿no? No podía tener sonido directo. El único que tuvo sonido directo fue el mío, porque yo estuve insistente, además era muy pequeño el sonido directo mío. Aparte de eso, había que tener una duración máxima de 4 minutos. Y se logró, fue una cuestión exitosa. Entonces, esta primera convocatoria resultó en un proyecto llamado Sucursal del Cielo, Caracas, 10 desencuentros. Todos eran en la historia del caos de Caracas, decía que no había historia bonita, todos eran dramas. Dentro de esta primera convocatoria es que tú produces Luna Urbana. Háblanos de esta película. Bueno, Luna Urbana fue un proyecto que fue aprobado por Iraida Tapias, porque había un grupo de guionistas que eran llamados pues, a ver todos estos guiones y aprobarlos. Estaba Iraida Tapias, David Suárez, no recuerdo qué otros guionistas había, pero la historia de mi corto era la historia de un niño de la calle que vende en las autopistas y está con su amigo, y luego este niño presencia la muerte de su compañero de trabajo. Este niño lo asesina una banda, y esta banda, cuando irrumpe el sitio que se hace, esta escena fue hecha en una locación que David Suárez me llevó precisamente. David me llevó a un sitio cerca de las Torres de Parque Central, que era como una especie de entraña de la ciudad, al lado del Guaire, que cuando yo fui a ver esta locación con él, salía la gente de debajo de las piedras, o sea, de los boquetes del agua, ¿okay? Salía la gente y invitaban a David. Decía, David, vente para acá. O sea, David conocía el espacio muy bien. Había un señor haciendo un sancocho en una esquina y nos invitó, véngase a tomarse un sancochito. Y yo decía, Dios mío, ¿esta gente de dónde sale? Todos eran panísimas de David Suárez, por supuesto. Y yo fui con Vitelbo Vázquez, ¿no? Y aquel olor del río Guaire al lado. O sea, y la gente, era una cuestión, eran unas escenas, pero totalmente
impactantes para mí, eran nunca vistas. Una gente que pasaba y caminaba por encima, arriba de la autopista, hay como una especie de costillar en esa locación. Es un espacio espectacular y al fondo se ve Parque Central. Por arriba caminaba gente. Bueno, al día siguiente yo fui con Vitelbo otra vez. Yo estaba embarazada, tenía 8 meses. Fui con Vitelbo a reconocer la locación ya de nuevo. Por supuesto yo decía, no, este espacio ya para mí es el espacio, ya vine aquí chapeada por David Suárez y aquí todo el mundo va a colaborar conmigo. No salió nadie, ¿ok? Y entonces de pronto veo unos chamos que vienen del barrio y pasan por encima de las columnas del costillar y entonces empiezan a bajar. Vitelbo me empieza a decir, mosca, mosca, vámonos, vámonos. Yo, pero ¿por qué? Si esta gente ya nos vio ayer. No, vámonos, vamos a subir. Y estábamos abajo en el río y teníamos que subir una cuesta altísima. Cuando yo voy subiendo, los chamos vienen y se lanzan hacia abajo y entonces empiezan a decirnos, danos la cámara. Y Vitelmo, vamos, corre, corre. Y fuimos corriendo, recorriendo y llegamos hasta el Teresa Carreño corriendo. Bueno, esa noche, por supuesto, yo rompí fuentes y ya mi hija quería salir, por supuesto, pero lo que te quiero decir es el universo de David Suárez que nos llevó para allá, nos hizo conocer esa gente y entrar en ese mundo, pero para nada era el mundo nuestro y nosotros no éramos reconocidos en ese espacio. Y bueno, allí se desarrolló eso por David. David fue el que nos abrió ese espacio y David también participó en el guión con los textos, de alguna manera, los diálogos. Entonces, bueno, esa experiencia fue fabulosa. Esos niños de la calle, el grupo al que finalmente llega a pertenecer el protagonista, son unos niños que son como unos ángeles. Parecen de Giorgio Armani, vestidos de primera calidad, de Nike, todo lo que es Adidas, o sea, todos esos chamos que hoy en día, los marqueros que les dicen, que tienen que ir una vez a la semana a cortarse el pelo. Son niños que por supuesto tienen dinero porque lo obtienen de la venta de la droga, de sicariato, etc. Y este niño protagonista se ve obnubilado por este mundo y termina perteneciendo a este mundo. Y bueno, hay una toma final donde estos niños disparan a la ciudad, bueno, como de alguna manera advirtiendo lo que va a ser ese futuro el futuro de Venezuela, ¿no? Al final hay un texto que es bastante, intenta ser un texto para reflexionar sobre la infancia, pero lo que yo pretendía hacer era un mensaje muy corto, porque era un mensaje de 4 minutos, y bueno, este corto fue a Clermont-Ferrand, hizo también un cierto... generó en el grupo de las personas que lo vio también una reflexión interesante de lo que estaba pasando en Venezuela. Y bueno, para mí fue una experiencia muy bonita, sobre todo en torno a todo este experimento que fue 7x1, que ese fue ese primer ejemplo de lo que podía ser esta idea de trabajo, que después se hicieron más llamados y se siguieron haciendo más cortos, ¿no? Estos cortos de 7x1 terminaron yendo a diferentes festivales, ¿no? Y también siendo adquiridos por la televisión francesa, televisión española, se fue a festivales internacionales. Creo que se logró algo muy interesante con este experimento. Con el presupuesto de un cortometraje se hicieron 10. Heika, en el 97, 2 años después, diriges tu segundo cortometraje. Es un cortometraje largo, creo que de más de 30 minutos. Es de 30 minutos. De 30 minutos. Que lo titulas Ale, Luli, Luis y el Brazo. Una comedia negra con un elenco de primera. Bueno, luego de esta convocatoria del CENAC, bueno, introduje este proyecto que fue interesante porque, bueno, de alguna manera entré en este mundo de la comedia negra, que me llamaba mucho la atención, que son 3 personajes, uno de ellos es Carlota Sosa, el otro es Beatriz Valdés y el otro es Alejo Felipe. Ya había trabajado con Alejo en varias oportunidades también como asistente de dirección en coproducciones internacionales. Y en Los del Galpón también él tuvo un personaje muy lindo. Entonces Alejo para mí siempre fue un actor muy querido, muy cercano. Y con Carlota siempre quise trabajar y me parecía perfecto para su personaje, que era una mujer de clase media alta, con muchas pretensiones, muy dominante, mientras que el personaje de Ale es una mujer de clase media, sencilla, que se casó con un profesor universitario, que tiene todos los clichés de este profesor universitario de la época de que no se podía casar por la iglesia,
un profesor que era totalmente de bajos recursos, que el sueldo no le alcanzaba. Bueno, esos clichés que eran de este estilo. Estos tres personajes se unen porque mientras está haciendo ejercicio, Ale, con su perrita, de pronto cae por un desfiladero y consigue el brazo de una mujer muerta, enterrado, pero este brazo tiene un anillo espectacular. Ella quiere llevarse el anillo, lo trata de sacar, pero no lo puede sacar. Cuando lo ala, se da cuenta que el brazo está roto y se lleva el brazo a su casa, ya que no le puede sacar el anillo. Y bueno, da la oportunidad para reflexionar en torno a quién será esta mujer, debemos cortarle el dedo, qué va a pasar con este asesinato, somos partícipes, cómplices de este asesinato. O sea, toda esta parte policial que es muy interesante, muy divertida. Ahorita acabo de ver el corto otra vez y de verdad que me parece muy cómico cómo estos tres personajes se meten en ese rollo. No sé, y me puse a reflexionar qué pasaría en verdad si alguien se consigue un anillo de brillantes hoy en día, ¿no? Tal como el título lo indica, el brazo es un cuarto protagonista en esta película. ¿Cómo fue el proceso para obtener este brazo? Qué interesante la pregunta que me haces, porque es verdad, claro, y no solamente que es un cuarto protagonista, sino el trabajo que nos dio el hecho de tener que lograr ese brazo, que queríamos que fuera un brazo perfecto, que no se notara que era un brazo falso. Eso fue una lucha que empezó con un personaje que nos iba a hacer el brazo, que finalmente no quedó bien, ese primer brazo de látex, y terminamos contratando a un señor que se llamó Juan Botella, de Radio Caracas Televisión en aquella época, que sí nos hizo un brazo que quedó bastante bien, bastante decente, pero por supuesto el brazo tenía que ser filmado de una manera cuidadosa, porque no quedó perfecto, o sea, no es lo mismo un brazo de látex que un brazo de verdad. En los primeros planos sí es el brazo de nuestra actriz, pero en los planos abiertos sí es el brazo de látex. Todo lo que era la perra, que era una perra que era amaestrada de la policía de Chacao, eso era un brazo de látex y la perra se tenía que comer el brazo y entonces le poníamos carne para que se lo comiera, para que persiguiera el brazo. Y luego ya venía el momento del brazo cuando se pone verde, que ese es un brazo que lo metieron que tiene una sustancia especial y ahí ya nos relajamos más porque ahí lo pintamos de verde, era un brazo de yeso, ahí no teníamos ningún problema, ya el brazo podía parecer una cosa incluso falsa. Pero sí, el brazo nos dio mucho, mucho trabajo para que pareciera real. El personaje de Orlando Urdaneta también para mí era muy especial. O sea, somos primos, pero nunca habíamos compartido el trabajo. Yo había trabajado con él en Almorzando con Orlando como asistente de producción, pero ahorita es la primera vez que lo dirigía y para mí fue un tremendo honor. Y él, por supuesto, mostró su profesionalismo. Y bueno, siendo una comedia, creo que te puede atrapar, puede ser divertida y bueno, creo que fue un momento interesante pues haberlo logrado. Y en ese momento, bueno, haber hecho un cortometraje así tan largo, para mí también fue todo un reto. Y Sergio Curiel fue también el productor ejecutivo de esta película. Heika, en el año 2013 aparece tu película Cuidado con lo que sueñas. Es tu primer largometraje en donde vuelves a abordar el tema de la infancia abandonada. Es una película que cuenta con un reparto de primera línea con protagonistas como Norma Leandro, la argentina Norma Leandro, y con la actriz española Ana Fernández. Háblanos un poco sobre Cuidado con lo que sueñas. Cuidado con lo que sueñas fue un proyecto que tuvo al comienzo también un espaldarazo muy bonito, que fue el hecho de participar en el llamado que hace la Fundación Carolina para las producciones, para los proyectos cinematográficos. En esta oportunidad yo gané esta beca y pude trabajar el guión con Fernando Castets, que es el guionista del Hijo de la Novia. Él acogió mi proyecto, tuvimos unas reuniones muy fructíferas donde, bueno, el tema central de todo lo que le interesaba mucho a él era el universo femenino, la peluquería, todo ese mundo que para Venezuela es tan importante. Nosotros tenemos una cultura obviamente centrada en la parte física, la belleza femenina, el ritual que hace la mujer con otras mujeres en ese espacio donde hay transformaciones profundas y se pueden dar
espacios para la reflexión como si fueras a un psicoanalista, ¿no? Junto con tu peluquera o las compañeras que comparten contigo. Bueno, eso le llamaba la atención a Fernando Castells y bueno, desarrollamos allí en este curso que duró 3 meses, se desarrolló en Madrid, bueno, este guión en su primera fase, ¿no? Y el proyecto, ¿no? Eso es una beca muy interesante porque te da la oportunidad, pues, de contrastar tu proyecto junto con el de otros cineastas. Bueno, hay un enriquecimiento, pues, de el proyecto en sí, pues, a través de las experiencias también de los otros cineastas, de directores, escritores, etc. Después de esa experiencia, ese guión siguió sufriendo transformaciones y se llega a filmar pues esta historia que termina siendo una historia donde confluyen 3 personajes. Está Candela, que es una peluquera de 40 años que nunca ha tenido familia ni relaciones muy estables. Está un niño de la calle que ha sido pues dejado a la suerte de andar solo porque su madre ha fallecido. Su madre falleció en la vaguada de La Guaira. Y está un tercer personaje que es un joven taxista que lo que quiere es irse del país. Es un joven taxista artista plástico, y se quiere ir del país. Entonces, estos 2 personajes que en realidad no quieren tener nada que ver con familia se consiguen con este niño que sí quiere y está muy claro de lo que quiere hacer, que es tener un hogar. En medio de esto está la figura de Bolívar. Cae la estatua de Bolívar de Chacao, tal cual como sucedió en la vida real con esa estatua. Ese héroe desciende de su pedestal y estos niños de la calle que están en ese momento siendo testigos de esto, se llevan esta cabeza a sus espacios debajo de los puentes, esos intestinos que hay en nuestras autopistas caraqueñas, que son esos espacios debajo de los puentes como el que describí antes con David Suárez. Heika, fíjate qué curioso, tanto en tu cortometraje Ale, Luli, Luis y el brazo, como en esta película de la que estamos hablando, Cuidado con lo que sueñas, nos encontramos frente al cuerpo desmembrado. Y es un fragmento de ese cuerpo que se va moviendo a todo lo largo de la película. En el caso de tu cortometraje es el brazo, ese brazo desmembrado, y en este caso es la cabeza de Bolívar. Completamente, así es, Omar. Sí, eso es una muy buena percepción que haces. El cuerpo siempre ha sido para mí un objeto de estudio. Como te comenté, yo fui bailarina en una época y estudié el movimiento gestual y me llama mucho la atención el hecho de lo gestual. Y en el caso del brazo, hay unos textos también, unos diálogos que hablan del gesto de la mano. No sé si te recuerdas cuando dice, todos dejamos un gesto. Y entonces ella observando el gesto de la mano, ella parece que quisiera atrapar un pájaro, ¿no? Es lo que sugiere la parte de ese cuerpo, de ese personaje que está detrás. Pero no es el personaje lo que nos sugiere. Lo que nos sugiere es la parte íntima de quien observa ese personaje. Cuando ella dice eso que parece que quisiera atrapar un pájaro, no es la realidad, es lo que ella piensa de esa parte del cuerpo. Y es lo interesante también de Bolívar, ¿no? Esta figura que es inalcanzable, que siempre está montada en un pedestal. Yo la meto en un carrito de supermercado, lo pongo debajo del guaire, a la altura de los niños, nunca está por encima. Ellos siempre lo ponen de frente a frente, con la capacidad de negociar con un ser superior, ¿no? Y es la cabeza la que tiene secretos, ese secreto que sale detrás de la cabeza. Bueno, Heika, y para esta película, Cuidado con lo que sueñas, contaste con la participación de 2 importantes actrices. Una de ellas argentina, Norma Leandro, entiendo que la única actriz argentina que ha sido postulada al premio Oscar, y la actriz española Ana Fernández. Cuéntanos un poco cómo hiciste para lograr tener a estas actrices, a estas grandes actrices en tu película. Bueno, sabes que Norma Leandro, yo la conocí, bueno, obviamente la conocía por la historia oficial, o sea, para mí, y además sabía que había estado en Venezuela, que había hecho teatro en Venezuela, pero cuando yo fui a hacer justamente el taller de la Fundación Carolina, esta beca de la Fundación Carolina, recuerdo que pasando por un hotel de Madrid, entré a la cafetería y la vi desayunando. Y yo dije, qué suerte tendría yo
si yo pudiera tener a Norma Leandro en mi película. De verdad que sería excelente como la abuela, ¿ok? Y en ese momento la abuela era una nona italiana, porque mi nona es napolitana, era napolitana. Yo decía, esta mujer puede ser de napolitana, de rusa, de lo que sea, decía yo. Y ni siquiera me le acerqué ni nada, sino que me quedé observándola a lo lejos. Ya tiempo después, con el guión escrito, bueno, nos atrevimos a mandarle el guión. Tuvimos la suerte de que le pareció atractivo el guión. Y ella incluso, cuando llegó a Venezuela, estuvimos en los ensayos, me sugirió, mira, me parece esto, esto y esto. Ella también es directora, escritora, etc. Trabajamos su personaje y le agregamos la parte de la abuela que bebe, porque ella decía, me falta algo para esta mujer que sea un resorte que nos una con su cotidianidad, pero a la vez con su drama. Y eso de la bebida lo tomamos en la película de una historia de la vida real, de una señora que yo conocía, que era una señora que escondía las bebidas en los floreros, etc. Entonces, es una cosa que te puede dar risa, porque es divertido, pero es una cuestión muy dramática. Norma fue para mí un gran lujo tenerla, de verdad que me siento muy complacida de que haya aceptado estar en la película, pero por supuesto cuando llegaba Norma al set era una cuestión de como si se llegó un dios, ¿no? Llegó un dios, para mí un estrés completo, ¿cómo voy a hacer yo con esta señora para dirigirla? Porque, o sea... Pero gracias a Dios en los ensayos ella fue muy abierta, muy comunicativa. Creo que hubo una buena comunicación también con Ana Fernández. Y bueno, surgió algo bonito allí de donde las cosas fueron fluyendo. Ana fue una actriz increíble, también muy comunicativa, muy colaboradora, generando siempre ideas. Y bueno, surgió allí una comunicación entre las tres que creo que fue importante. Y la película tuvo dificultades con la producción, obviamente, porque el presupuesto no alcanzó. Se paró 2 veces. Fue para nosotros complicado volverla a retomar. Pero bueno, al final se pudo culminar. Agradezco mucho al productor Adolfo López, que colaboró mucho conmigo, Sergio Curiel, Caupolicán Ovalle, son productores ejecutivos que dieron lo mejor de sí para poder culminar la película. Y bueno, por supuesto la gente del SENAC. Tuvimos aporte también de Ibermedia, que no nos dio un aporte 100%, pero nos dio un aporte importante. Y bueno, también la gente de Bolívar Films, que colaboró bastante. Se hizo un DCP de esta película, que finalmente la hicimos en Super 16, luego de varios análisis de cuál era el mejor formato para filmar. Decidimos alejarnos de la tendencia que había de hacer la película en digital, que estaba de moda por el dogma, Lars von Trier, que estaba haciendo sus películas bajo el dogma, que era hacer todo muy económico, pero basándose en un guión eficiente, bajar los costos, pero poder lograr hacer la película. Nosotros nos alejamos de esa tendencia y decidimos hacerla en Super 16 milímetros. Creo que fue una buena decisión para el momento. Como la película se paró, tuve la necesidad de tener 3 directores de fotografía. El primero fue Oscar Lobo, luego tuve a Alejandro Wiedemann y luego a Rubén Belfort, ¿ok? Que bueno, se pusieron de acuerdo y trabajaron en conjunto para que todo pues fluyera de una manera donde, bueno, no se nota que la película tuvo estos 3 directores de fotografía. ¿La postproducción la haces en digital o en 35 milímetros? En digital. Sí, se hizo en digital. Se hizo el escaneo del 35 y de ahí ya se pasó entonces a digital, se hizo la colorización y todo en digital. ¿E hiciste luego corte de negativo? Sí, corte de negativo. Y llegaste a copia final en 35. Así es. ¿Y en DCP? Así es, en DCP, que lo hicieron en Bolívar Films. Eran de los primeros DCP que se hicieron. Bueno, fue un proceso muy interesante y bueno, se logró pues llegar a este DCP. ¿Qué crees tú que hemos perdido y que hemos ganado con los avances tecnológicos que nos han llevado del cine analógico al cine digital? Bueno, hemos ganado la posibilidad de hacer todo de una manera más veloz y más económica en muchos casos, ¿no? Bueno, lo que te contaba de las tomas únicas, ya no tendríamos esa necesidad, ¿no? Ya no tenemos esa necesidad. Y el peligro, pues, es el hecho de hacer demasiadas tomas, repetir, hasta lograr la toma perfecta que nunca va a llegar. Y si llega, ya el equipo estará cansado, los actores ya estarán fuera de mood, ¿entiendes? Ya la luz habrá cambiado.
ya la gente tiene que ir a comer, o sea, hay que tener un equilibrio con toda esa posibilidad que da el hecho de grabar en digital. En la postproducción también, antes había un tempo especial donde las cosas se sopesaban más porque el proceso era, como era un proceso mecánico, te daba tiempo de pensar y repensar las cosas. Ahora no, ahora es todo más inmediato. Pero bueno, todo esto entra dentro de lo que está sucediendo, que la generación ya mía está como en medio de una vorágine, pues, o sea, es como una especie de huracán en la que estamos entrando, en el que estamos entrando. Y entran las nuevas generaciones con otros puntos de vista, ¿no? Donde hay menos tiempo de pensar y más de hacer, hacer y hacer. Y yo no me puedo poner a decir que está bien y que está mal. Lo que viene es una cosa nueva y trae muchas cosas interesantes. Lo que nos queda a nosotros es tratar de aportar lo que podamos a esta nueva generación, dar ciertos consejos, pero tú ves los trabajos que se están haciendo y son trabajos maravillosos. O sea, los nuevos cineastas venezolanos están haciendo unas grandes películas. Gente muy joven está haciendo grandes películas. Veo que hay muy lindas películas que se hacen, que están haciendo las nuevas generaciones. Por ejemplo, me encantó Yo y las bestias de Nico Manzano. Me pareció un aporte genial porque es una película clarísima, con una estética maravillosa, un guión muy bien estructurado. La familia de Gustavo Rondón también, una película que me atravesó, esa fuerza dramática de sus personajes, todo lo que es esa interacción del barrio, de los niños, de los jóvenes, de ese joven papá por proteger a su hijo. Eso me encantó, de verdad me gustó muchísimo. Y bueno, La fortaleza de Jorge Tillen me fascinó también. De verdad son temáticas muy bien llevadas, muy interesantes, con un profesionalismo, una nueva visión que me tiene muy entusiasmada. Antes uno tenía una estructura atrás demasiado pesada y eso no es bueno para un cineasta. Yo pienso que lo bueno es la investigación, el ensayo y error, y eso se puede lograr de una manera menos relajada, con equipos que sean menos costosos, con relaciones de ganar entre amigos, cada quien desde su área, haciendo de repente sus primeras aproximaciones al cine, dando la oportunidad también a esos jóvenes de interactuar con personas que tienen más experiencia, algo estilo 7x1, pero ahora que va a ser que sea más relajado. Heika, en relación con esta reflexión que nos acabas de dar, ¿cómo te estás planteando la realización de tu nuevo proyecto A Ras del Cielo? Bueno, obviamente, después de esta experiencia previa que tuve, que fue una película que quise hacer con coproducción, con actrices extranjeras, con un formato cinematográfico, yo pienso que ahora haría un proyecto un poco más reducido, tratar de reducir al máximo la estructura de producción para dar espacio a una situación más de disfrute, ¿ok? ¿Cómo se logra ese disfrute? Bueno, teniendo claro que vamos a tener un presupuesto que nos puede alcanzar y ensayando muchísimo más entre amigos también, con colaboraciones entre amigos, gente más cercana, para poder hacer un proyecto un poco más íntimo. Creo que eso pudiera ser la clave para este próximo proyecto. Bueno, Heika, y ya para cerrar nuestra conversación me gustaría hacerte algunas preguntas un poco más personales. Si tuvieras que escoger un libro, ¿qué libro sería ese? El Principito de Saint-Exupéry. ¿Y una película? Taxi Driver de Scorsese. ¿Un director de cine? Christopher Nolan. ¿Un cantante? Freddie Mercury. ¿Un personaje de la historia que te hubiera gustado haber conocido? Francisco de Miranda, por supuesto. Me parece un personaje increíble. ¿Una época en la que te hubiera gustado vivir o pasarte una temporada? Hay varias épocas, pero creo que los griegos me llaman mucho la atención, porque era una época donde habían constantes discusiones, había espacio para la filosofía, para la creación, para la visión de lo que era el futuro del hombre en sociedad. ¿Algo de lo que te arrepientas? No haber tenido más hijos. Me hubiera encantado tener 2 hijos más. ¿Algo de lo que te sientas muy orgullosa?
Bueno, por supuesto de mi hija Camila, Camila Curiel Urdaneta, que es mi sol. Es una cosa para mí, un logro maravilloso. Lamento no tenerla cerca, pero bueno, hablamos todos los días, pero sí pienso que eh, se hizo un buen trabajo con Camila y hoy en día me da muchas alegrías. Bueno, Heika, y ahora sí llegamos al final. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y muchísimas gracias también por haber compartido tantos recuerdos y tantas reflexiones. Muchísimas gracias a ti, Omar, y una vez más, felicitaciones. No dejes nunca de hacer esto que estás haciendo, de verdad es una labor importantísima. Lo celebro cada vez que escucho un episodio de Voces del Cine Venezolano, cada vez que veo las fotos que produjiste y en verdad te felicito. Mil gracias por hacer este trabajo tan importante para nuestro cine. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.